Conocidos Editorialista, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Por cierto, antes de que se me olvide, quiero comenzar nada más comunicándole que estamos de aniversario. Este 8 de agosto estamos cumpliendo 7 años de que lanzamos este humilde programita. Hace 7 años, 8 de agosto del 2018. Y desde entonces, bueno, pues los que permanecemos aquí en este programa fijos desde entonces somos su servidor y Fernando Francia, original desde el principio, y todos los demás colaboradores, no, hemos cambiado todos con el tiempo. Pero 8 años ya, increíble. Así es que, bueno, pues por otros 8 años más, ¿no? Mínimo. Mínimo, gracias por los que han estado con nosotros durante todo este tiempo, que es más de uno, definitivamente. Bien, informarle que de última hora se está aclarando ya lo que se había adelantado desde la jornada del jueves, pero ya se confirmó que habrá una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la próxima semana, el viernes 14 en Alaska. Todo para hablar del conflicto, de la guerra, en teoría de la paz con Ucrania por parte de Rusia. Recordar que este miércoles el enviado para aquella zona de la Casa Blanca o del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, estuvo en el Kremlin con Vladimir Putin. Después de esa reunión, que duró 3 horas, por cierto, de ahí salió la primera idea, el primer comentario de Donald Trump de que la reunión dijo que había sido muy buena y que buscará reunirse tan pronto como la próxima semana, tanto con Vladimir Putin como con Volodymyr Zelensky de Ucrania. Y ya hoy acaba de confirmar el presidente de Estados Unidos que ya se reúne en Alaska el próximo viernes con Vladimir Putin. Todavía no dice nada con respecto a una reunión con Volodymyr Zelensky. Y bueno, vamos a ver qué se logra. En teoría, de nuevo, van a estar hablando de la paz, de cómo pacificar a Rusia con Ucrania. Vamos a ver qué se logra. En fin, decir que, por cierto, más temprano se había informado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había hablado con su contraparte de China, Xi Jinping, con su contraparte de la India, Narendra Modi, también, para hablar justamente de estas negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania. Decir que el presidente de China dio la bienvenida a esta diplomacia, de acuerdo a lo que dijo la medio de comunicación estatal de China. Por su parte, el primer ministro de la India, Modi, dijo que había tenido una muy buena conversación con su amigo, el señor Putin. Después de estas reuniones, se anunció la próxima reunión del próximo viernes 14 de agosto entre Putin y
Donald Trump. Bien, decir que Alemania anunció la prohibición de exportación de armamento que pudiera Israel utilizar en en la franja de Gaza. Eh, y esto es notable porque Alemania siempre fue tradicionalmente alguien que apoyaba a Israel y que lo apoyaba muchísimo. Decir que ahora Alemania está dando este cambio de posición con respecto a Israel después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara el plan para lanzar lo que es una ocupación total a gran escala de Gaza. Hay que decir que esta propuesta ha desatado la condena prácticamente unánime, incluyendo de la Gran Bretaña y también de las Naciones Unidas. Eh, y bueno, ahora Alemania le da la espalda literalmente a Israel y dejará de mandarle, dijo, armamentos que pudieran ser utilizados en Gaza. Por el comunicado pareciera que no es una prohibición total a todas las armas, pero sí a estas armas que pudieran ser utilizadas en Gaza. ¿Cuál es la diferencia? No sé, pero eso es lo que se informó. Bien. Bueno, pues también este día, este viernes, informó de la paz entre Armenia y Azerbaiyán. Estos países, obviamente vecinos, habían estado enfrascados durante décadas en un conflicto. Decir que en el 2023 Azerbaiyán recapturó el territorio de Nagorno-Karabaj por parte de separatistas respaldados por Armenia, que habían controlado desde 1990. En ese entonces, más de 100.000 personas tuvieron que huir o ser desplazadas. Desde entonces, los dos países han estado tratando de firmar una paz, pero sin embargo, las negociaciones siempre habían terminado en fracaso. Pues bueno, este día los líderes de ambos países se reunieron en la Casa Blanca y firmaron precisamente la paz. Por parte de Armenia estuvo el primer ministro Nikol Pashinyan y estuvo el líder de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Y bueno, pues ya se normalizan las relaciones entre ambos países y con esta normalización entonces se allana el camino para que Armenia normalice relaciones con Turquía, la cual había cerrado la frontera con Armenia en solidaridad con Azerbaiyán, que es su aliado y que había cerrado desde 1993. ¿Sí? Y se espera también que con esta paz, promovida nadie menos que por Estados Unidos, debilite a la posición de Rusia, la cual había explotado este conflicto para profundizar su influencia en esa región. Y entonces, bueno, ya se firmó la paz, ¿sí? Eh, ahora queda por ver en qué quedará, pues porque había desacuerdos que prevenían o que impedían esta paz. Por ejemplo, el hecho de que Aliyev demandaba un corredor de transporte a través de Armenia hacia Nachiván, que es un enclave azerbaiyán, o de azerbaiyaní, supongo que está bien dicho. Y bueno, pues eso no queda claro cómo queda. Decir que todavía hay intención de tener paz, pero hay muchos motivos para desconfianza. Decir que
el primer ministro Pashinyan permanece nervioso acerca de la dominancia militar de Azerbaiyán y también tiene preocupaciones sobre que esta paz pueda disminuir la soberanía de Armenia. Pero por lo pronto, Donald Trump se anota esta iniciativa de generar este acuerdo de paz entre dos rivales que llevaban enfrentados décadas. Así es que lo tiene usted. Bien. Y es interesante porque de veras que Donald Trump es un hombre de claroscuros, porque mientras que está muy activo tratando de generar paz en algunas regiones, es incluso más activo generando conflictos, como usted bien sabe, sobre todo en casa, ¿sí? Eh, Hay que decir que este día de viernes se informó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que depende del presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Eh, Abrió una investigación sobre las operaciones de la oficina de la fiscal del estado de Nueva York, que es ella demócrata, de nombre Leticia James. Y también el Departamento de Estado emitió citatorios, un par de citatorios. ¿Quién es Leticia James? Es la fiscal general del estado de Nueva York. Ella es quien levantó cargos y persiguió judicialmente a nadie menos que Donald Trump y sus empresas. Hay que decir que concretamente Leticia James levantó una demanda civil en contra de Donald Trump por fraude después de que fue presidente la primera vez y ahora el Departamento de Justicia está investigando si acaso en esta acción la fiscal James violó los derechos del presidente Donald Trump. Asimismo, también están investigando cargos que Leticia James trajo en contra de la Asociación Nacional del Rifle, que es una aliada republicana de siempre y por tanto aliada de Donald Trump. Eh, Donald Trump, como usted sabe, no nada más en este, sino en todos los problemas legales que ha tenido desde que está en la política, todos los problemas legales, todos se los achaca a vendetas políticas o asuntos políticos. Y obviamente él es inocente absolutamente de todo. Eh, este caso, o sea, Leticia James, que es demócrata, levantó estos cargos y mandó e hizo, por los que hizo, testificar ante jurado a Donald Trump. Y obviamente Donald Trump desde siempre acusó a Leticia James de ser lo que sí era, que es demócrata. Y siempre acusó que todas estas acusaciones venían por parte de eh, los demócratas o respaldado por los demócratas. Eh, y bueno, en uno de estos casos de fraude, incluso fue hallado culpable Donald Trump, un caso civil, un caso civil, ¿sí? Y bueno, pues ahora el Departamento de Justicia va contra Leticia James. Por cierto, Por cierto, hablando de nuevo, en este presidente que por un lado promueve la paz en algunos lados y en otros lados promueve un conflicto total. O sea, es imposible leer
a Donald Trump. Es imposible. Y así le gusta a él que sea. Y así le gusta a Donald Trump mantener confundidos tanto a enemigos como a amigos. Y así le gusta a él. Ese es así como él opera y así es como le gusta. Entonces, por un lado está dando de golpes y por el otro lado está dando de garrotazos y por el otro lado está dando de zanahorias, ¿no? Eh, y obviamente, pues acá, literalmente, Donald Trump está haciendo sobre Leticia James lo que él siempre acusó que Leticia James le hizo a él, literalmente. Digo, literalmente es lo que está haciendo, ¿sí? Literalmente. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, decir que se informó que Estados Unidos, de Unidos de- manera inesperada y sin pretenderlo, estableció aranceles sobre las barras de oro de 1 kilogramo de acuerdo a fuentes de la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas que citó el diario Financial Times. Siempre se asumió que el oro estaría exento de aranceles. Sin embargo, no fue así. Al final esto se pasó por desapercibido y resulta que efectivamente, sin pretenderlo, sin quererlo, seguramente, en la actualidad se le está cobrando arancel al oro. Se dice que, y se da por sentado, que esta situación golpea especialmente fuerte a Suiza, quien es un gran exportador de oro a Estados Unidos. Ante esta noticia, los futuros del oro en Nueva York alcanzaron máximos históricos en esta jornada. Bueno, decir que usted se acuerda de la compañía Kroc, esta empresa que hace estas, pues que yo creo que podemos definirlas como chanclas, ¿no? O sandalias esponjadas, que son muy suaves para caminar, los famosos Crocs. Bueno, pues las acciones de la empresa que se llama Crocs se hundieron 29% para alcanzar su nivel más bajo en casi 3 años después de que la productora de estas sandalias dijera que espera que sus ingresos caigan por alrededor del 10% anual durante el tercer trimestre. Advirtió Crocs que el consumidor estadounidense está caminando muy cuidadosamente a la hora que se trata de el gasto discrecional. Y además, también, por supuesto que teme que las políticas comerciales del presidente Donald Trump tenga severos efectos sobre los costos de la empresa. La Corte Constitucional de Kosovo tuvo que usar tácticas poco ortodoxas, moviendo un poco las reglas para la elección de un nuevo parlamento, para la elección de un nuevo vocero parlamentario, como manera de poder romper un candado político que ya llevaba meses y que no permitía la propia operación de este órgano. Decir que los jueces dijeron que los candidatos para esta posición, la cual necesitaba ser llenada antes de que se pudiera formar un gobierno, solamente pueden ser nominados un máximo de 3 veces, de 3 ocasiones. ¿Sí? Bueno, pues resulta que el partido más importante del país ya había nominado al mismo candidato repetidamente desde las elecciones en febrero y no había manera de cómo romper esta situación y pues tuvieron que todos acordar en consenso violar un poquito la ley, un poquito, todos en consenso,
Sí, yo lo hago y tú no te fijaste y yo no me fijé si tú lo haces y nadie dijo nada y nadie vio nada para poder hacer que esto funcione. Y al final eso fue lo que hicieron. Bueno, este viernes se estaba esperando que el juez que lleva el caso del monopolio o que está investigando si acaso Google es un monopolio, determinara al respecto. Y la determinación pudiera llegar hasta incluir el partir a Google, el romper a Google. Este juez de nombre Amit Mehta, eh, parece ser que este viernes todavía, pues parece ser que no fue este viernes cuando se esperaba que lo hiciera, pero este viernes no lo hizo todavía, cuando menos. No se esperaba, sin embargo, no se esperaba, de acuerdo a los analistas, que fuera a ir tan allá como romper o partir en varias partes a Meta, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pudiera hacer en esta demanda? Bueno, em, por cierto, o sea, hay que decir una cosa, este juez, cuando inició el caso, eh, él llamó a Google un monopolista ilegal. Eso dijo de Google. O sea que ya sabemos lo que él piensa, ¿verdad? Claro, ya después de que le llamó monopolista ilegal a Google, entonces ya se abrió la ocasión para que Google pudiera demostrar cómo no es, de acuerdo a su visión, un monopolio y mucho menos un monopolio ilegal, obviamente, ¿no? Y ya se supone que ya se entregaron todos los casos y todo, y bueno, vamos a ver si el juez cambió de opinión a este respecto. Entonces, de nuevo, no se esperaba o no se espera todavía que vaya a anunciar que se rompe Google, que se parte en varias partes, pero si pudiera, por ejemplo, prohibir a la empresa de que siga pagando los miles de millones de dólares que le paga anualmente a Apple y a otras firmas para asegurar su posición por default en los aparatos de estas compañías para que sea su máquina buscadora la que esté ahí a la hora que usted prende y enciende este teléfono, a la hora que usted lo compra y se quede ahí siempre el buscador de Google, ¿sí? Pudiera también obligar a Google a que comparta sus bases de datos de sus usuarios con sus rivales, por ejemplo, también, ¿sí? Eh, La que no se cree que vaya a ser muy probable sería la acción más drástica, ¿sí? Que es la que está buscando el Departamento de Justicia, cuando menos el original Departamento de Justicia que levantó estos cargos, que fue cuando dependía del presidente Joe Biden, que es el que Google se deshaga, venda a su buscador Chrome, ¿sí? Eso no se espera que vaya a suceder. Hay que decir que ni siquiera en el veredicto de 1999, que fue referencial sobre Microsoft, cuando se le estaba acusando también de ser monopolio, en esa ocasión a Microsoft, no sucedió que partieran a la empresa. O sea, no se dio esa determinación, era un gran temor. Eso fue en 1999. Esa fue la primera vez que yo entrevisté a Bill Gates, por cierto, hace demasiados años, 26 años esto. Fue la primera vez de unas 3 veces que entrevisté a Bill Gates. En aquel entonces había un temor real de que le ordenaran a Microsoft partirse en varias. No sucedió, no sucedió. Y mire, yo recuerdo en aquel entonces, Bill Gates, él alegaba, él decía, él básicamente decía, ahora podremos tener algún dominio sobre, en este momento, sobre la industria, podremos ser, pero la tecnología es tan cambiante que, o sea, no nos partan, porque no hay necesidad de que nos partan, porque la tecnología es tan cambiante que es imposible virtualmente
que esta posición aparentemente dominante que tenemos en este momento pueda permanecer mucho tiempo, porque va a venir, por más que nosotros intentemos quedarnos en donde estamos, van a venir otras tecnologías, otras empresas, etcétera, y así es como es la naturaleza de la tecnología. Recuerdo bien que ese era el alegato de Bill Gates, y fue cierto, fue cierto. Ciertamente, Microsoft permaneció siendo un jugador muy importante, un jugador líder, pero líder, definitivamente líder, gigante, pero definitivamente no monopolio, no, ni tampoco dominante después de eso. No, sí muy importante, definitivamente muy importante. Y yo creo yo que fue mejor que no la partieran, porque Microsoft, a ver, Microsoft siguió creciendo, siguió generando riqueza, siguió generando empleos, eh, al tiempo que no se convirtió nunca en lo que se temía que iba a convertirse, que era en un monopolio, y a su alrededor prosperaron otras empresas, muchas empresas más. Así es que parece que fue un acierto que no la hayan partido y era lo que alegaba en ese entonces Bill Gates. Estamos hablando de finales del siglo pasado, ¿sí? Em, Hay que decir que, volviendo al tema de Google, si acaso el juez fuera a decidir sobre los pagos por default que hace Google, pudiera, pues bueno, pues pudiera eso, pudiera obligar a las empresas clientas de Google a que ofrezcan otras opciones, no nada más el buscador de Google, ¿sí? Incluso pudiera que haya opciones, es decir, que el cliente elija qué buscador él quiere. Punto, se acabó. Y no que venga uno por default, ni de Google ni de nadie, ¿sí? Eh, También pudiera determinar el juez que los pagos por parte de los rivales de Google se hagan en un mercado abierto y no directamente. Hay que decir que de cualquier manera, cualquier decisión que vaya a tomar el juez no se espera que sea ninguna destructiva o existencial para Google, ¿sí? Eh, Así es que ahí la tiene usted. La que sí no se habla mucho al respecto es de Apple, porque Apple recibe 20.000 millones de dólares de Google. Claro que Apple es mucho más grande que 20.000 millones de dólares al año de Google, pero si acaso llegara a decidir algo por el estilo el juez, pues va a afectar definitivamente los bolsillos de la Apple. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida Bien invertida.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar ahora de un tema que recurrentemente hablo yo aquí en el programa, y esta frase me la habrá escuchado usted decir varias veces. Hoy la voy a repetir porque toca por el tema que vamos a hablar. Y yo siempre he dicho, y estará de acuerdo conmigo, en que un humano cualquiera puede pasar por la vida hablando mentiras, literalmente, diciendo mentiras, decir cosas que no son verdad, inventando historias, falseando, ¿sí? Etcétera. Y tener mucho éxito en la vida y tener y vivir tranquilo y vivir seguro y sin ningún problema, no pasa nada. Sin embargo, quien pasa la vida diciendo la verdad y las cosas como son, muchas veces corre peligro la vida. Yo siempre lo he dicho aquí, el decir la verdad aquí en nuestra vida, no iba a decir que en Latinoamérica, pero no nada más en Latinoamérica, en cualquier parte, le puede a uno costar, si no la libertad, hasta la vida. Decir la verdad es una actividad súper peligrosa, tremendamente peligrosa. Por cierto, usted sabe que la libertad de expresión, la libertad de prensa, o el periodismo, para decirlo claramente, el periodismo es la única profesión expresamente protegida por la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos no habla de ninguna profesión más que del periodismo, y es para protegerlo como un derecho de todos los ciudadanos que habitan en ese país. Bien, la Universidad de Costa Rica, la UCR, emitió un reporte en donde se revela, un reporte sobre esto, donde se revela que más de 900 periodistas han sido forzados el exilio dentro de Latinoamérica, con los principales países, los usuales que uno esperaba, ¿no? Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde se concentra el 92% del exilio periodístico en América Latina. Está conmigo y le agradezco muchísimo Oscar Mario Jiménez Alvarado, politólogo, comunicador, investigador, consultor en estos temas, y él es el director de la investigación de este reporte. Oscar, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Buenas tardes, don Alberto, y buenas tardes a todas las personas que escuchan CRC en esta tarde de viernes. Gracias, muy amable. ¿Qué fue lo más revelador de este reporte? Porque de que fueran Nicaragua, Cuba y Venezuela los países donde más se reprime a la libertad de expresión, pues esa no es noticia nueva, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pudieras decir tú? ¿Qué es lo que más sorprendió de este reporte tan exhaustivo que hicieron ustedes? Bueno, quisiera iniciar comentándole a usted y a la audiencia que nos escucha que este reporte lo lidera la Universidad de Costa Rica a iniciativa de la UNESCO Mm. y contiene o se realiza en coordinación con Fundamedios, que es una organización no gubernamental ecuatoriana que tiene presencia tanto en Ecuador como en los Estados Unidos, así como con la Universidad Diego Portales de Chile. Entonces es un informe que, si bien lidera la Universidad de Costa Rica, involucra a otras Sí. organizaciones, otras instituciones académicas, y es respaldado por la UNESCO, que creo que eso le da también otro tono u otra fuerza a los documentos a Eh, los datos que eh, hemos podido y, hallar. y aparte subraya la importancia del asunto, ¿no? Sí, además, eso creo que me lleva a su pregunta. De las dos cosas más importantes que yo podría decir de este informe son las siguientes. La primera es que es la primera ocasión en la que tenemos una estimación aproximada de cuántos periodistas han tenido que salir de sus países, como decía usted, por ejercer su trabajo, por buscar y revelar la verdad. La estimación que hacemos, que a todas luces es conservadora, que de diciembre del 2024 a agosto del 2025 ha cambiado, igualmente es preocupante, porque son más de 913 periodistas. Y creo que el dato global, el dato regional, es el primer hallazgo que a mí me parece importante remarcar, porque nos habla de una cantidad para nada despreciable, pero que en estos momentos se queda corta.
Vamos, es un dato que nosotros en el informe señalamos está completamente subestimado y que de diciembre de 2024, que es el momento en el que hacemos el corte, a agosto del 2025, ya se ha modificado sustancialmente. Y si lo actualizáramos, por ejemplo, sería para peor, digamos, o sería para mal en el sentido de que hay países que han expulsado más periodistas. El Salvador en los últimos 2 meses, producto de las reformas constitucionales que Nayib Bukele ha impulsado, ha exiliado aproximadamente a 40, 50 comunicadores y comunicadoras, según datos de la Asociación de Periodistas del Salvador. Entonces, el dato es el primer tema que a mí me interesaría recalcar. Y el segundo es que nos dimos cuenta que el exilio es un fenómeno de alcance regional. Encontramos que en 15 países de la región, 15, digamos, no son solo de los que usted mencionaba, que son los casos más graves, evidentemente, y que ya los conocíamos, sino que en 15 países de la región, entre ellos, aparte de Venezuela, Nicaragua y Cuba, podemos señalar a Guatemala, Ecuador, Haití, El Salvador, entre otros, se ha expulsado a personas por hacer su trabajo en el ámbito periodístico. 15 de los 22 países analizados es un montón. Revela que esto es un Claro. fenómeno y es un problema regional, y también creo que nos evidencia, eh, es un síntoma del retroceso de nuestras libertades en América Latina. Digamos que en 15 de 22 países analizados hayan tenido que exiliarse periodistas, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, de grandes y pequeños medios, es un síntoma de que las libertades en América Latina han sufrido en los últimos años, y como lo revelan otros informes, un importante deterioro y específicamente una erosión en el ámbito de la libertad de expresión y la libertad de prensa, que como usted decía es un valor fundamental en las democracias. Claro, esta es una pregunta, pero la voy a hacer en materia como reflexión, porque a mí siempre me ha fascinado y siempre me ha intrigado, yo creo que es mejor término el decir que siempre me ha intrigado, cómo la intolerancia de hombres fuertes, de dictadores, a los periodistas, a la libertad de expresión, porque, a ver, gente que tiene absolutamente todo el control, como por ejemplo un Daniel Ortega o un Nicolás Maduro o el propio Hugo Chávez, que en paz descansa, ellos tenían el control absolutamente de todo. No había quien pudiera decir nada que les pudiera a ellos afectar en lo más mínimo. Quien más tuviera que preocuparse es el que vive en una democracia plena, con instituciones fuertes, que pudieran ser susceptibles a que una denuncia de un periódico pudiera hacer funcionar las instituciones para investigar y etcétera. Pero para un hombre, para un dictador, lo que diga nadie me viene guango porque no me va a pasar absolutamente nada. Y sin embargo son los más delicados. Siempre me ha intrigado a qué le temen si por más que un periodista pueda decir la verdad, no les debería de pasar absolutamente nada. Pero sin embargo no lo soportan, no pueden con la crítica, con todo y que son inmunes a ella. Y creo que el temor es a la verdad, el temor es al periodismo independiente, el temor es al disenso. Y acá, ampliando un poco la reflexión que usted hace, lo que nos encontramos es que este problema, al ser de carácter regional, no conoce signo ideológico. Vamos, si por ejemplo uno se encuentra países donde hay personas inclinadas hacia un lado del espectro, donde hay persecución, donde hay acoso, donde hay violencia contra periodistas, y uno vuelve a ver al otro lado y también está eso mismo. En el caso más particular y más cercanos que tenemos en estos momentos, como le mencionaba, El Salvador, digamos que Sí. no es un hombre de izquierda como podría ser, como uno podría señalar que son las personas del régimen cubano, como son las personas de la dictadura nicaragüense o de la dictadura venezolana, que sin embargo está yendo por exactamente el mismo camino, cerrando libertades individuales, obligando a fundaciones, organismos y a la cooperación internacional a salir tras una ley de agentes extranjeros que es calcada a su vez de la ley de agentes extranjeros de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que está también obligando a una oleada, a un éxodo de periodistas que, como usted dice, lo único que buscan es decir la verdad, y que tal vez en su búsqueda de la verdad no van a generarle un daño particular a la popularidad que puedan tener o al control que estas personas puedan tener de los estados. Y muchas veces ni siquiera es decir la verdad, simplemente es hacer preguntas, cuestionar Cuestionar el poder, sin exactamente. afirmaciones, nada más con hacer preguntas, ya con eso ya corre en peligro la libertad de uno. Em,
¿Qué encontró el reporte en términos de la situación actual de las redes sociales o de los medios digitales? Porque antes, efectivamente, hasta hace 20 años, a un periodista lo callaban, se tenía que ir donde estaba y ya no se volvía a saber nunca más de él. Pero ahora, con las redes sociales y con la internet, etcétera, el periodista puede estar escondido en una cueva en Islandia y aún así estar haciendo hacer oír su voz. Y lo que encontramos, y esto sí es bastante preocupante, es indicios de que cada vez es más frecuente la persecución transnacional. Mm. Un periodista sale de su país y ni siquiera exiliándose o trabajando desde un lugar distinto a su casa o un lugar distinto a su lugar de origen, está seguro. ¿Por qué? Porque recibe amenazas, ya sea de grupos ligados a el crimen organizado que le amenazó en su país o a las autoridades estatales que le están acosando en su país, mensajes de que van a amenazar o van a herir a su familia o a las personas que todavía residen en el país de origen si él continúa ejerciendo el periodismo. Entonces, o por ejemplo, también hemos detectado de que hay personas que están fuera de sus países y reciben en ese país de acogida amenazas de grupos ligados al narcotráfico, grupos criminales o grupos vinculados a los regímenes que les están persiguiendo en ese país de acogida. Entonces, con respecto a este tema, pues sí, la tecnología facilita estar desde otro lugar ejerciendo el periodismo, pero lamentablemente lo que nos dimos cuenta es que eso también supone un riesgo. Ni siquiera huyendo, ni siquiera exiliándose, ni siquiera tomando la decisión de estar en una situación precarizada como lo están a nivel emocional, a nivel de salud física, a nivel laboral, ni siquiera tomando esa decisión de salir de su país y enfrentándose a toda esta precarización de la que sufren, ni siquiera si están seguros. Y eso también nos debe llamar la atención, porque los países de acogida que están recibiendo periodistas tampoco están logrando o tampoco están pudiendo proteger a esas personas, a esos comunicadores que llegan a sus respectivos a estos países de acogida. Claro, y efectivamente los ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, son efectivos, funcionan. Por eso los hacen, porque sí funcionan, o sea, sí logran coartar la libertad de expresión. Para nosotros es muy difícil, muy complicado. O sea, una de las entrevistas más difíciles para lograr es alguien que hable acerca de Nicaragua, por ejemplo, o del régimen de Daniel Ortega. Nadie quiere hablar, absolutamente nadie. Todo el mundo está asustado, lo que hace que sea una campaña exitosa de cortar la libertad de expresión de Nicaragua. Y lamentablemente el exilio creo que tiene muchísimas consecuencias, pero hay tres particulares en el ámbito de la libertad de expresión en los países que exilian periodistas que me gustaría como destacar. Por favor. La primera es que genera un efecto disuasor. Si yo como habitante de este país o de cualquier otro veo que periodistas están teniendo que exiliar porque hacen preguntas, porque cuestionan el poder y que esa es la única manera en la que pueden poner a salvo sus vidas, yo me voy a ver incentivado también a callarme. Porque digo que si se tuvo que exiliar porque es peligroso, si yo hablo también puede ser peligroso. Entonces, hay un efecto disuasivo en el exilio de periodistas que genera lesiones o erosiones en la libertad de expresión en los países que expulsan a estas personas. Una segunda consecuencia es que se modifican los ecosistemas informativos de los países. El hecho de que un periodista salga significa que una fuente puede dejar de ser cubierta, que un tema puede dejar de ser indagado y ahí hay una zona o un desierto informativo que se empieza a crear. Y tenemos en lugares como México, en Colombia, desiertos informativos a lo interno de los países donde ciertos periodistas no tocan algunos temas porque Claro. saben que puede ser peligroso, particularmente temas ligados al narcotráfico o a la criminalidad. Y una tercera consecuencia que es particularmente dramática en el caso nicaragüense al que usted aludía es la ausencia de un relevo generacional. Si todos los periodistas experimentados salen, si este régimen autoritario, en el caso nicaragüense, coopta, se adueña de las universidades y de los centros de formación y los centros independientes de pensamiento, hay
una próxima generación que no va a poder tener referentes de periodistas independientes, de periodistas críticos con Claro, el poder, de periodistas que no le tengan miedo a decirle sus verdades a estos hombres fuertes, porque van a estar todos fuera. Y claro. la ausencia de relevo generacional, en el caso particular de Nicaragua, pero pueden haber también otros casos en otros países, es particularmente dramática porque puede crear un país donde el periodismo libre se convierta en un mito, donde el periodismo realmente independiente del poder desaparezca por completo. Estas tres cosas me Claro. parece que son consecuencias directas del exilio de periodistas en Latinoamérica. Claro, claro. Y mira, simplemente comentar que en un ambiente de total libertad de prensa, en un ambiente de total libertad de prensa, un periodista que haga su labor y que descubra por medio de investigación algún delito o alguna cosa mal hecha y etcétera, y el decir la verdad, las propias reacciones en contra, si se está hablando de un presidente o de un ministro, de alguien del gobierno, etcétera, que se generan siempre reacciones en contra de quien dijo la verdad. Pero estamos hablando de un país con instituciones que protegen la libertad de expresión. Pero simplemente el tener, el vivir, el recibir. Por ejemplo, hablando del Watergate con Richard Nixon en Estados Unidos, ¿no? La presión que recibió el diario y los periodistas por parte del gobierno al estar descubriendo todas estas cosas del escándalo que trajo abajo a Richard Nixon, ya es suficiente, eso ya es muchísimo, es muy duro, es muy pesado estar aguantando estas reacciones con todo y que uno sabe que tiene el respaldo institucional, democrático, etcétera, y que no te va a pasar nada malo, pero el estar recibiendo ese choque de frente ya es suficientemente duro y difícil para un periodista, pero en un país en el que el gobierno tiene todo el control, debe ser absolutamente aterrador. Te tienes que ir, simplemente. Y en el informe varios de los hallazgos revelan que las personas que se ven obligadas, ¿verdad? Porque no es, esto es que te obligan, digamos, las circunstancias, como dice usted, te obligan, te expulsan de tu país, que se ven obligadas a dejar su suelo, su lugar de origen y su hogar. Una de las cuestiones que más sufren es en el aspecto de salud mental y de salud física. Yeah. El estrés asociado no solo a dejar su país, no solo a dejar su familia, no solo a dejar todo un proyecto de vida, sino a tratar de establecerse profesional, laboral y materialmente en otro país, genera afectaciones en términos de estrés, en términos de presión alta, en términos de depresión, en términos de desarraigo, en términos de tristeza. Entonces, es una situación gravísima, como dice usted. No solo tenemos el drama político, por un lado, digamos que es inaceptable que en pleno siglo XXI, después de todos los avances democráticos, que hemos tenido una persona por hacer su trabajo, por revelar la verdad, por cuestionar el poder, tenga que salir. No solo tenemos el contexto político, sino tenemos todo el drama humano y el drama personal asociado a ese drama político. Y es particularmente preocupante, digamos, y lo damos en las recomendaciones del informe, que los estados no terminen de tomar acción frente a estos temas. Debería haber acuerdos de carácter regional, deberían haber acuerdos de carácter intergubernamental que le permita a los estados poder dar ayudas o dar algún acompañamiento más coordinado a nivel regional a estas personas que salen de estos países Eh, y que buscan otros lugares para poder ejercer nuevamente el periodismo y tener nuevamente posibilidad de establecer un proyecto de vida. ya, eso es en cuanto a lo individual. Pero déjame te pregunto, y en un minuto, por favor, Oscar, te pido que no sea más de un minuto porque ya me van a pegar aquí. De las recomendaciones, ¿qué es lo que encontró el reporte acerca, ya no de lo individual, sino para la propia libertad de expresión? Porque esto pareciera ser que todo esto es un asunto de voluntad, de que nosotros como gobierno queremos promover la libertad de expresión como lo hace la Constitución de Estados Unidos, pero pues nada más, ¿cierto? Yo diría dos cosas fundamentalmente. Primero, que los estados deberían tratar de encaminarse en alguna instancia regional a crear algún carnet de periodista con una perspectiva interamericana.
Digamos que un carnet que le permita a usted asociarse en un colegio profesional o gremial de otro país como periodista y ejercer profesionalmente, y eso le permite acceder a fuentes laborales estables. Y lo segundo, me parece que se tienen que simplificar montones los trámites que se le pide a un periodista para poder regularizar su situación dentro del país de acogida. No se le debe pedir que apostille sus títulos, por ejemplo, porque no va a ir a la embajada del país que le expulsó a que le hagan un apostillaje de título. Claro, Cosas tan sencillas claro, de ese tipo, administrativas, podrían facilitar muchísimo la vida de las personas que deben huir de sus países de origen. claro. Oscar Mario Jiménez Alvarado, politólogo, comunicador, periodista y encargado de este interesante reporte, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. El reporte está disponible si tuvieran interés en descargarlo en el sitio web de la Universidad de Costa Rica y también en proledi.ac.cr, que es el lugar, el sitio en internet del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información que lideró esta investigación. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. Gracias, don Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos rápidamente con el segmento de Mafamoya. Una feliz tarde, mi querido amigo Alberto, a Mauricio en los controles y como siempre, un gran saludo a ustedes los oyentes de este espacio de bienestar alternativo, el momento para reflexionar. Y hoy quiero que nos detengamos un momento, que respiremos profundo y que hablemos de algo que todos llevamos dentro de nosotros, aunque a veces fingamos no notarlo. Hablemos de esos espacios invisibles en el alma, porque los vacíos no se ven, pero se sienten. Y cuando los reconocemos, inevitablemente los actuamos, los hacemos evidentes. Piensen en esto como un eco en una habitación vacía. No ves el eco, pero lo escuchas, sientes su resonancia. Así son nuestros vacíos internos, carencias, heridas antiguas, inseguridades. No tienen forma ni color, pero moldean nuestras acciones, nuestras palabras y a veces hasta nuestros silencios. Son la fuerza invisible detrás de muchas de nuestras conductas más auténticas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mira cómo el que se siente menos se compara. Vive en una eterna pasarela mirando de reojo al de al lado, que tiene él que yo no tenga, porque ella lo logró y yo sigo aquí. Su vida es como un scorecard constante, una medición agotadora contra los demás, porque su vacío de autovaloración necesita llenarse con la validación externa, con la idea de que al menos no es el último de la fila. Las redes sociales son su campo de batalla y su tortura, un flujo interminable de vidas editadas contra las que su realidad siempre parece perder. Pero en otro extremo del espectro está la otra cara del mismo vacío, el que se siente más, el que se impone, el que controla, el que no se compara porque domina. Su voz tiene que ser la más alta, su opinión la única válida, su presencia un acto de conquista. Pero no nos engañemos, esta prepotencia no es fortaleza, es una armadura brillante y pesada que esconde un vacío igual de grande al miedo de ser insignificante. Necesita imponerse para sentirse real, para callar la duda interna que se le susurra, que sin esa demostración de fuerza quizás no se sentiría alguien, se siente nadie. Y luego está el de la paz, el que en esta paz fluye, no necesita medirse ni imponerse, fluye como un río, no lucha contra la corriente, no se compara con otros ríos, simplemente es, experimenta la sabiduría de la tranquilidad, de la quietud, de la paz, sabe que su valor no depende de velocidad a la que avance ni al paisaje que lo rodea, su existencia es su propia validación. Estar en paz es haberse encontrado en su propio cauce, y eso, amigos, es una gran fortaleza, de una forma sublime de libertad. Estos vacíos, estas carencias, no son pasivas, son activas, nos llevan a actuar y muchas veces a dañar, porque seamos honestos, el herido hiere y una persona que carga con un dolor no sanado es como alguien que camina con una espina clavada en el pie. Cada paso duele y en su dolor puede que pise a otro sin querer o que reaccione con agresividad, y si alguien se acerca demasiado a su herida, no es maldad,
es dolor proyectado, la crítica mordaz, el sarcasmo hiriente, la traición, a menudo son los gritos de una herida que nunca fue atendida. A su lado camina otra figura, el carente, el que manipula, el que se siente en ese vacío de afecto, de atención, de seguridad. Aprende a obtenerlo por las vías incorrectas. No sabe pedir, entonces maquina. No sabe construir confianza, entonces controla. La manipulación es el lenguaje de quien cree que no merece recibir amor, de forma genuina y directa. Es una estrategia triste y retorcida para llenar un hueco que solo el amor propio y la honestidad pueden colmar. Y por supuesto, no podemos olvidar al más rudo de todos, al inseguro, el que grita. Grita con sus opiniones no solicitadas, grita con sus interrupciones, grita con la necesidad de tener siempre la razón. Su volumen es inversamente proporcional a su autoconfianza. El grito es un intento desesperado por ocupar espacio, por ahogar la voz interna del miedo, de la duda. Es un «hey, estoy aquí, véanme», porque teme que si guarda silencio simplemente puede desaparecer. Pero entonces, ¿cuál es la salida? ¿Estamos condenados a ser marionetas de nuestros vicios, de nuestros vacíos, de nuestros dolores? No, rotundamente no. La salida es un viaje y no es hacia el afuera, sino hacia adentro. Es mirarse al espejo sin miedo, porque el que ya se miró, escucha, sostiene y calla. Qué poderoso es esto. Escucha porque ya no necesita llenar el silencio con su propia voz para sentirse importante. Sostiene porque su paz interior es tan sólida que puede ofrecer su hombro a otros sin derrumbarse. Y calla no por sumisión, sino por su sabiduría. Sabe que no todas las batallas merecen ser peleadas ni habladas y que el silencio a veces es la respuesta más elocuente. Esta es la diferencia fundamental entre vivir en piloto automático y vivir con conciencia. El que no se conoce reacciona, es un títere de sus impulsos, de sus heridas, se toca un botón y salta, pero el que se conoce acciona y responde desde el amor. Hay un espacio entre el estímulo y su respuesta. En ese espacio reside su poder, su libertad de elegir cómo actuar. En lugar de ser actuado por sus circunstancias, respira, medita, piensa cómo lo hace, y cuando ese trabajo es de total autoconocimiento, se vuelve profundo y constante. Ocurre la verdadera alquimia. El que se ha transformado simplemente es, ya no actúa por ser amado, ya no mendiga, ni reacciona para defenderse. Simplemente es auténtico, presente e integrado. Este es el camino y no es fácil. Está lleno de ecos del pasado, porque la vida nos da una lección fundamental. Todo lo que no sanas lo repites una y otra vez. ¿Te has dado cuenta de que siempre terminas en el mismo tipo de pareja o en el mismo vínculo o el mismo tipo de conflicto laboral? No es mala suerte, es una lección que se presenta una y otra vez esperando ser aprendida. Recuerda, el universo nos pone la misma materia hasta que la probemos. La sanación real llega con el último paso, el más valiente de todos, la aceptación, y todo lo que abrazas se convierte en presencia. Abrazar tu sombra, tu herida, tu miedo, no para regodearte de ellos, sino para integrarlo, para decirle: te veo, sé que estás ahí, eres parte de mi historia, pero ya no diriges mi vida. Cuando abrazas tu totalidad, nada puede tomarte por sorpresa, te vuelves completo. Así que te dejo con esta última reflexión. La próxima vez que interactúes con alguien, obsérvate. ¿Estás escuchando o esperando para hablar? ¿Estás fluyendo o forzando? ¿Estás en paz o en guerra? Porque al final, la forma en que tratas a los demás dice exactamente cuánto has trabajado y has hecho en ti últimamente. Quédate con esta reflexión. Feliz fin de semana. Bueno, pues muchísimas gracias, Mafa Moya. Sigan a Mafa en sus redes sociales, @Mafa Moya. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen este día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos. Tenga buen fin de semana. Nos reencontramos en la próxima. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla.
un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.